¿Cómo están, estimados hermanos y amigos? Dios les bendiga, qué gusto saludarlos. Soy su servidor, Pastor Mauricio Nava Guzmán, pastor de la Iglesia del Camino. Hemos emprendido nuevamente la producción de este programa que ha sido de tanta bendición para miles y miles de personas a lo largo y ancho del país, y ahora con la tecnología moderna de comunicaciones por internet estamos llegando a muchos países donde también otras personas están viendo lo que comentamos con nuestros invitados en este programa y les está sirviendo mucho para tomar grandes decisiones en pro de su vida, de una vida digna, de una vida de trabajo, de esfuerzo, pero siempre tomado de las manos del Señor. En esta oportunidad tenemos como invitado a dos miembros de la Iglesia del Camino, son esposos, es una pareja matrimonial, nuestro hermano licenciado Ricardo Salazar, quien es líder de nuestro ministerio de discipulado en la Iglesia del Camino, y le acompaña a su esposa, nuestra hermana licenciada Wendy de Salazar, quien también es líder de discipulado de Iglesia del Camino. Le doy la más cordial bienvenida a nuestro hermano Ricardo Salazar. Bienvenido, hermano. Muy buenos días y también un saludo a todos los amigos televidentes que están pendientes de este gustado programa. Agradecerles, pastor, la oportunidad que nos da de poder compartir un poco de nuestra vida y sobre todo de nuestra relación con Dios, que es lo más importante. Amén. Hermana Wendy, bienvenida a este programa. Muchas gracias, pastor. Gracias por la invitación, esta oportunidad que nos dan de podernos dirigir a otras personas. Nos sentimos honrados. Gracias. Amén. Muchas veces, hermano, nosotros conocemos a las personas, pero algunos trasfondos de las mismas no los conocemos, y cuando les vemos en un programa tan hermoso y tan bonito y tan bendecido como el programa Visionario, nos preguntamos, ¿y ellos qué son? ¿Verdad? Y ¿qué hay detrás de lo que vemos, de su presentación? ¿Qué hay? ¿Cómo fue, hermano, su vida? ¿Qué nos puede comentar de su vida de infante, su vida ya luego de joven? ¿Qué sueños, qué metas usted se estableció en aquel momento? Bueno, en primer lugar, pues mencionar que al igual que muchos salvadoreños, ¿verdad? Yo provengo de una familia de comerciantes, ¿verdad? Mis padres eran comerciantes y se dedicaban pues a diferentes actividades, y pues tuvimos yo tuve una niñez y una adolescencia en la cual a través de mi madre pude tener siempre ese contacto de la importancia de confiar en Dios. Y ella fue la persona que debo de mencionar que fue la que me inculcó mucho el tema de la oración, y lo inculcó a través del ejemplo. Mi padre pues padecía algunos problemas de salud, y fue pues como vi en el ejemplo de ella, ¿verdad? Por ejemplo, en las madrugadas yo me levantaba de repente y miraba que ella estaba orando ahí en la sala de la casa. Fue una cuestión que va quedando, ¿verdad? Yo creo que eso es bien importante, cómo poder testificar con el ejemplo, ¿verdad? Cómo podemos compartir con el ejemplo más allá de las palabras. Y ella fue pues una persona que me inculcó mucho esto. Por su parte, mi padre fue una persona, reitero, pues comerciante, y siempre miré de él el tema de las relaciones, ¿verdad? Fue un ejemplo de ver cómo es la importancia de tener buenas relaciones, porque en esta vida, más allá de la posición, qué importante es tener amigos, ¿verdad? Qué importante es tener personas que puedan estar a nuestro lado y que en los momentos de dificultad nos puedan apoyar. Y creo que mi papá ella falleció el año pasado, y fue pues una de las personas que más me inculcó justamente el hecho de tener buenas relaciones. Así que creo que entre mi padre y mi madre logré sacar muy buenos ejemplos de cómo poder tener una buena relación con Dios y cómo tener también una buena relación con mis semejantes. Y bueno, creo que una de un momento, creo que de mi adolescencia, que más recuerdo es que yo iba en la tarde al colegio, pero se me inculcó y nació el deseo de mi persona que alrededor de las 11 de la mañana, prácticamente todos los días, recuerdo en el bachillerato, yo leía la palabra de Dios. La leía unos 20 minutos, ¿verdad? La leía y eso me llenaba mucho. Y en una oportunidad recuerdo leer esa porción de Salomón, cuando Salomón le pide sabiduría a Dios. Tenía alrededor de unos 15, 16 años, y recuerdo que esa noche me hinqué en la cama, pues al pie de mi cama, y le pedí a Dios que me diera sabiduría. Realmente no sabía para qué, pero al ver la historia de Salomón, que fue un hombre tan sabio, y si él llegó a tener esa posibilidad de servir a su nación, yo nunca me imaginé que años después yo tuviera también esa oportunidad. Pero creo que esa oración fue clave. Son de aquellos momentos muy, muy íntimos que uno tiene con Dios, y que obviamente pues hoy en día lo recuerdo
y lo veo con mucha satisfacción. Y de ahí pues se inicia todo un proceso en el cual pues yo en la Iglesia del Camino tengo un poco más de 22 años de estar ya congregándome. Ahí conocí a Wendy pues años después de estar ya congregándome en la Iglesia del Camino, y han sido años en los cuales uno va creciendo en su relación con Dios. La verdad que para mí Dios es tan grande que realmente no lo podemos encapsular, ¿verdad? Creo que esto es una relación como ir descubriendo un pergamino, ¿verdad? Donde uno todos los días va descubriendo algo nuevo, y creo que eso es importante porque nos permite a nosotros irnos renovando, ¿verdad? Y también rompiendo ciertos paradigmas que uno de repente pueda tener de lo que es la relación con Dios. Y uno de los aspectos más importantes que hoy en día me han permitido poder avanzar a varias metas y varios propósitos es confiar en Dios. Realmente el confiar en Dios es lo que me ha permitido descubrir sus proyectos, pero también descubrir los tiempos, ¿verdad? Los tiempos de Dios siempre son perfectos, y a la larga pues uno puede encontrar en Él ese deleite, esa complacencia, porque todos los atributos que Él ha puesto en nosotros cuando nos creó, esos talentos, esas habilidades, muchas de ellas a veces uno no las descubre, pero en la medida que uno va descubriendo los planes de Dios, los propósitos de Dios, uno se va a dando cuenta de todo ese potencial que Dios ha colocado en cada uno de nosotros. Así que muy brevemente pues comentarle de algunos aspectos ahí de mi niñez, de mi adolescencia, de donde pues yo provengo, y sobre todo pues de lo bueno que ha sido confiar en Dios, que para mí creo que es lo más valioso, ¿verdad? Porque no es fácil, ¿verdad? En este mundo la gente piensa de que hay otras maneras, posiblemente humanamente, que son más efectivas, pero yo lo digo de esta manera: no hay como tener influencias en los cielos. Amén. No hay como tener influencias en los cielos, y la influencia en los cielos se logra de rodillas, cuando uno busca a Dios y cuando dejamos de que Él en su tiempo, en su momento, toque las personas, cambie las circunstancias, cambie las situaciones, que muchas veces pueden ser contrarias, pero que a la larga nos permiten a nosotros reconocer que fue a través del poder de Dios, de la guía de Él, que logramos pues alcanzar los propósitos y también superar ciertos desafíos, ¿verdad? Ya vamos a hablar un poquito de la condición de mi esposa, de cómo hemos también batallado, y creo que también fue una oportunidad, ¿verdad? Fue una oportunidad para ver la grandeza de Dios, y sobre todo pues la manifestación que hoy nos permite hablarles y compartirles a otras personas, porque no es fácil, ¿verdad? En la vida, en este transitar, pues uno va caminando, las cosas no se detienen. Mi vida profesional nunca se detuvo, a pesar de las dificultades que tuvimos que enfrentar con mi esposa. El servicio ministerial tampoco se ha detenido. Pues hemos logrado avanzar en varios aspectos, pero creo que es clave el hecho de confiar en Dios, que Él pues tiene el control de las cosas, Él ya sabe los tiempos, Él llama a las personas, ¿verdad? Él toca a las personas, y la verdad que ese ha sido mucho de mi descanso, ¿verdad? Simplemente reconocer que yo tengo una función, algo que hacer en este mundo, dedicarme a eso y dejar que sea Dios el que se encargue de lo demás. Sí. Gracias, hermano Ricardo. Algo que quiero compartir antes de pasar a dialogar con nuestra hermana Wendy, y quiero que usted lo sepa, es que nuestra hermana, yo así lo considero y creo que ella me va a dar la razón, ella es un milagro de Dios, un milagro real, un milagro que apreciamos con nuestros propios ojos en la Iglesia del Camino. ¿Cuántas veces nos llamaron por teléfono? Y a su servidor le llamaban, por supuesto, como pastor general, me llamaban y me decían: a Wendy la acaban de llevar muy grave al hospital, hay que orar por ella. Inmediatamente movilizábamos todos nuestros equipos, que ya en su gran mayoría pues estaban ya activos, para que en oración buscáramos la respuesta de Dios, el poder de Dios, la misericordia de Dios para la salud de nuestra hermana Wendy. Platiquemos un poquito de eso, hermana Wendy. Usted lo sabrá hacer, ¿verdad?, con detalle, mucho mejor que su servidor. Sí, muchas gracias, pastor. Bueno, yo le voy a comentar, mi historia fue totalmente diferente, y yo sé que usted me conoce y la conoce porque son 24 años ya
de ser parte de la iglesia. Bueno, pues yo perdí a mis padres producto de la guerra. Entonces yo fui, pues, por decirlo así, mi futuro y desde niña, pues yo no conocí a mi padre porque justo cuando él, lo mataron, ¿verdad? Mi mamá estaba embarazada. Entonces, era de las desapariciones que se daban. Posteriormente mi mamá también, a los 6 meses que yo nací también la mataron y todo fue pues por la guerra, ¿verdad? Quedé con mi abuela materna, mi hermana, y las 3 estuvimos juntas. Yo recibí una atención, un cuidado y un amor de calidad como si hubiese tenido a mis 2 padres. Posteriormente, pues sí fuimos inculcadas conforme fue a otra religión, mas sin embargo yo puedo decir que me siento satisfecha en ese sentido. Usted sabe que cuando uno está niño no puede dimensionar qué es lo que falta, qué es lo que no hay, sino que con lo que uno cuenta. Entonces, en ese sentido, pues yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Por mi mami, pues que nos dio, que está a punto de cumplir 91 años. La tengo conmigo, gracias a Dios. El punto es, pastor, que pues salí de un colegio, recibí una buena educación con mi hermana, siempre a veces habían familiares que nos visitaban de vez en cuando, entonces podría decir que tuve un desarrollo normal. Mi abuelita siempre nos llevaba a la iglesia y era diferente, ¿verdad? Pero siempre recibí los principios acerca de Dios. Mas, sin embargo, cuando yo salí del colegio a los 16 años, pues comencé pues, con una serie de síntomas, sobre todo como una especie de artritis, fiebres, dolores, y pues comenzamos a ver qué pasaba, y no sabíamos qué hacer. Nosotros en ese momento, desde como los 9 años, fuimos llevadas a la radio UPA, una radio para niños. Entonces ahí era como una segunda casa para nosotros. Entonces los adultos que estaban ahí siempre platicaban con nosotros y todo. Y una señora de ahí fue la que le recomendó a mi mami que definitivamente si no hallábamos respuesta fuéramos al hospital. De inmediato fui ingresada y no en el instante, sino que llevó su proceso, pues aproximadamente unos 3-4 días, incluso la semana completa, para poder emitir un diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Entonces, tal vez ahora es un poco más común la palabra, escucho más gente que se diagnostica con esa enfermedad, pero en ese momento nosotros no teníamos ni idea. Y es como cuando a usted le dan una carta, pastor, y usted dice, vaya, la lee y la recibe. Pero no sabíamos nada, no teníamos ni la más mínima idea. Comenzó el tratamiento y el tratamiento consistía en altas dosis de esteroides, el cambio físico es extremo, la persona comienza a inflamarse de acá, los pies, se siente bastante pesado el cuerpo por las dosis altas de esteroides. Se convirtió en otra casa el hospital porque yo tenía que ir 3 días cada mes. Cada vez que yo iba, pues iba al tratamiento, pero yo hacía amistad con los médicos, o sea, yo era parte del hospital, ¿verdad? En ese momento. Posteriormente, eso fue en el 98, al cabo del siguiente año sí se dio la primera crisis, efectivamente no fue fácil, al año rápidamente fue detectada la hipertensión arterial bastante agresiva y fue tan agresiva que tuve una crisis de convulsiones y que fui a dar a la UCI, a la unidad de cuidados intensivos del hospital, en el que los médicos le dijeron a mi hermana que por la pérdida extrema de neuronas yo podía quedar, bueno, primero que se prepararan, ¿verdad? Para un desenlace fatal, ¿verdad? Esperar que yo falleciera, también podría perder alguno de mis sentidos por el tema de siempre de las neuronas, la visión, lo que sea, ¿verdad? O podía quedar sin caminar. En ese momento fue bastante crítico, mas sin embargo desde ahí y desde que estamos en el vientre de nuestra madre, Dios tiene cuidado de nosotros. No me pasó nada, pastor, absolutamente nada. Yo salí bien de la UCI, pero sí se comenzó a generar
una preocupación porque yo iba en desmejora, o sea, yo iba mal. Posterior al poco tiempo, no había pasado ni un mes, quizás unas 2 semanas, cuando ya me dio una crisis de gastritis, pero todas las enfermedades daban a un nivel extremo. Una crisis de gastritis, de tener sangramiento interno en el estómago, otra vez me tuvieron que ingresar. Y bueno, los médicos sí no hallaban qué hacer humanamente, honestamente aquí, e incluso no hay una cura para esa enfermedad, pero no solamente la enfermedad, sino que es tan agresiva. Yo he llegado a conocer tanto de esto que usted en los primeros 2 años fallece, porque le ataca con algo sencillo, pero eso sencillo es un volcán en erupción hasta que colapsa, ¿verdad? Entonces, sí era preocupante el hecho de las crisis y todo, pero justo cuando pasó esa última crisis que fue de gastritis, nosotros empezamos a ver otras alternativas. Los médicos hablaban de un tratamiento en Alemania, definitivamente era un trasplante de médula que no se sabía si iba a quitar la enfermedad. Ahora ya puedo decir con propiedad, he visto gente hacerse trasplantes de médula y eso es incierto. Entonces, el punto es que en ese momento también el recurso económico era, era demasiado caro poder hacer eso, ¿verdad? Entonces, los doctores le decían a mi hermana, mira, busca ayuda, ¿qué puedes hacer? Y pues ella comenzó a ver qué podíamos hacer. Entonces, a través de esos contactos y esas ayudas, fue como fuimos conociendo más gente y fue como yo pude llegar posteriormente en manos de otro médico. Era ya mi tercera crisis, había salido de eso, pero yo, no específicamente yo, sino que también la gente, incluso la gente de la radio se metía a opinar con el fin de ayudarnos. Y yo lo considero que fue muy bueno porque acuérdese, pastor, que solo estábamos mi abuelita, mi hermana y yo, sin saber nada absolutamente acerca de eso y necesitábamos un consejo. Entonces estaba esta gente y todo, e incluso ahí fue donde también apareció el amigo de nosotros, el Emilio, que es hijo del hermano Jesús, que en ese tiempo era un anciano de la iglesia, era un diácono. Entonces, pues íbamos mal la situación, tuvieron que volver a ingresarme y me volvió a dar una crisis de convulsiones, pero ya un poco más tranquila, pero al extremo que yo no podía tener emociones fuertes. Yo recuerdo que me iban a dar el alta el siguiente día, me dijo el doctor, pero ese día en la madrugada de la emoción volví a convulsionar, entonces era como algo que, o sea, no me podían ni tocar porque, simbólicamente, ¿verdad? Porque ya me pasaba algo, ¿verdad? Entonces estaba tan frágil y se comenzó a inquietar mi corazón de una forma en que yo sabía que tenía que buscar a Dios. Yo sí le comenté, ¿verdad? Que profesábamos una religión y todo, pero yo sabía que necesitaba más. Y ese domingo, recuerdo, hice un par de llamadas y nada. Y cuando le hablamos a Emilio, recuerdo que yo le dije, mira, yo necesito ir a una iglesia. Yo necesito que cuando uno desconoce, yo la voy a llevar, me dijo. Y recuerdo esa mañana cuando, yo tomaba, recuerdo, 32 pastillas diarias. Y teníamos que hacer hasta lo imposible para que mi estómago aguantara. Me las tomaba con Ensure y recuerdo que solo 1 o 2 tragos porque ya no podía. Y entonces ese día, para llegar a la iglesia, pastor, pasamos a una farmacia a ponerme una inyección para no vomitar. Y recuerdo que yo andaba con una cajita de leche, pero llegamos a la iglesia del camino y como ya había pasado el tiempo, nos sentamos en lugares separados. Y recuerdo perfectamente cuando usted habló acerca de cuando uno tenía un problema y una mujer es como una mujer embarazada, que cuando va a dar a luz duele y sufre, pero lo que recibe al final es tan gratificante que no se compara con ese sufrimiento. Usted habló también que después de una tormenta venía la calma. Mire, yo sentí que usted estaba hablando y siendo usado por Dios como ha sido siempre, pero que era Dios mismo hablándome y mis lágrimas corrían y corrían y corrían, porque era justo lo que yo necesitaba. Yo llegué a buscar una sanidad, porque ya no teníamos recursos, ya no teníamos opción, no había, mira, los médicos no hallaban qué hacer. Entonces,
Imagínese llegar a encontrar eso y usted oró por nosotros al final. Entonces, yo le voy a decir algo. Hay gente que usted ora por ellos y en el instante son sanados. Pero después de haber pasado 20 años adoleciendo de una enfermedad, yo le puedo decir a usted que todas estas cosas pasan para que el nombre de Dios se glorifique. Y definitivamente usted oró ese día. Y en el momento, yo no fui sana en ese momento, pero por dentro se hizo una obra sobrenatural, algo tan majestuoso, que era lo que me iba a permitir continuar y poder sobrellevar el proceso. Conocí a Dios y no solamente eso. Yo recuerdo cuando llegaba a la iglesia y el hecho de faltarme un padre, tal vez yo fui sintiendo esa necesidad ya más grande. Yo recuerdo cuando yo iba a la iglesia y para mí usted ha sido también un padre espiritual. Dios ha puesto muchas figuras paternas. Y yo recuerdo incluso una vez, yo me sentaba adelante y yo no había llevado la Biblia. Yo recuerdo que desde arriba usted me hizo señal para que yo leyera con su esposa, ¿verdad? Con la hermana Mati. Yo me sentía tan acuerpada, tan abrazada, porque cuando algo pasaba, llegaba alguien o usted hacía una oración, yo pasaba al frente para que oraran por mí. Yo recuerdo, yo le puedo comenzar a decir, sé que no hay tiempo, pero sé tantas veces como una, por ejemplo, en especial que usted oró y dijo, por la unción se pudrirá el yugo. Mi fe comenzó a generar algo dentro de mí, comenzar a leer la palabra de Dios y descubrir todo lo que yo no sabía. Era un alimento tan fuerte y tan gratificante para mi alma, mi espíritu, todo mi ser, que no hay explicación para eso. Yo conocí a Dios a través de la Iglesia del Camino, aprendí a que también yo lo podía encontrar en mi casa, leyendo la palabra, hablando con Él cada noche. No tuve tal vez los privilegios que cuenta Ricardo, pero en su momento Dios se encargó de ponerme personas, en primera instancia fue usted, para guiarme y decirme qué es lo que tenía que hacer. Entonces, pues así es como yo puedo decirle, ¿verdad? Que así fue mi Amén. pasado. Gracias, hermana Wendy, por ese relato tan, como le dijera, tan impactante. Mientras usted estaba hablando y oyendo lo que usted estaba comentando, no puedo menos que decir, Dios es real. Dios vive, Dios es real, porque tal vez yo no lograba comprender lo que usted estaba viviendo, es decir, estaba viendo mucha gente en el culto, ¿no? Directamente tal vez no comprendía lo que usted estaba viviendo, pero cómo Dios sí estaba actuando. Verdaderamente creo que vale la pena recordar aquella frase que está en la Biblia, que no dejemos de congregarnos, ¿verdad? Como algunos tienen por costumbre, porque Dios ocupa cualquier momento, cualquier situación para comunicarse con nosotros. Vamos a ir, mis queridos hermanos, a una pausa. Luego volvemos con nuestros hermanos Salazar para seguir comentando lo que Dios ha hecho en sus vidas. Volvemos después de información muy importante relacionada con Tomando mi Nación. Bien, estimados hermanos y amigos, estamos de regreso. Después de una pausa donde hemos compartido información muy importante relacionada con la gran actividad que tenemos para el fin de este mes, 29-30 de abril, 1 de mayo, en relación a Tomando mi Nación. Es la unidad del cuerpo de Cristo, es la unidad de las iglesias, de los pastores, buscando en Dios la respuesta de bienestar para nuestro país, para nuestro pueblo salvadoreño que ha enfrentado tantas dificultades como por ejemplo la pandemia COVID-19 que nos ha golpeado con fuerza. Hay ciertos momentos cuando los contagios han subido, han estado a la alza,
pero Dios nos ha ayudado y aquí estamos pues todavía sirviendo al Señor, pero queremos buscar todavía más la presencia de Dios. Así que le esperamos en las actividades de Tomando Mi Nación para fin de mes y el primer día del mes de mayo. Continuamos con nuestro hermano el licenciado Ricardo Salazar, licenciado en Economía y también, por supuesto, con maestrías y estudios de posgrado y líder del discipulado de la Iglesia del Camino. Hermano Ricardo, ¿cómo enfrentó usted toda esa crisis que confrontaba a nuestra hermana en relación a su enfermedad? Bueno, en primer lugar decirle que yo era ya miembro de la Iglesia del Camino y de repente escuchaba esos mensajes que usted hacía alusión, ¿verdad?, de que había que orar por Wendy. Después de un tiempo conocí a la famosa Wendy, después de varios años de estar ahí en la iglesia, y la verdad que después de unos meses de ser amigos, iniciamos nuestro noviazgo y a los 6 meses de ser novios, pues decidimos pues casarnos. Justamente en este mes cumplimos 15 años de casado y la verdad que al inicio, como todo, fue un proceso en el cual gradualmente pude ir conociendo la situación de ella. Yo la acompañaba a los controles que ella tenía, pues en las clínicas y en las evaluaciones de los médicos, y a entrar a todo ese mundo, ¿verdad?, médico, de conocer los diferentes exámenes que se hacen, los niveles, a conocer la enfermedad. Y luego de prácticamente, pues cuando nos casamos, a los 6, 7 meses, pues ella entra en un proceso de insuficiencia renal, ¿verdad? Cuando nos casamos todavía funcionaba uno de los riñones, pero a los meses de casados ya prácticamente ella entra en esa etapa de insuficiencia renal, y fueron años en los cuales debemos de reconocer que sin Dios era imposible poder soportar esa situación, ¿verdad? No solamente en la parte de verla sufrir a ella, sino que también en poder conllevar todo lo que implica un hogar, ¿verdad? Nosotros pues hemos luchado y siempre pues confiado en Dios, y eso ha sido pues la clave, creo que de esto. Hemos visto en este caminar pues pasar tantas personas que, como ya lo menciona Wendy, pues simplemente en el camino pues fallecieron, y sí nos vimos tensados en muchas situaciones. Yo creo que en esa área pues mi persona experimentó todos los temores que creo que una persona se puede enfrentar al ver esa situación de la muerte. La muerte muchas veces nosotros la vemos de lejos, pero cuando vemos que está cerca y que puede llegar un momento en el cual nosotros ya no podemos caminar, sino que debemos de dejar a la otra persona. Fueron varias ocasiones en las cuales yo me enfrenté frente a esto. Posteriormente a lo que ha comentado Wendy, ella luego de entrar a este proceso de insuficiencia renal, se dieron una serie de crisis producto precisamente de las mismas complicaciones que se pueden ir generando de los tratamientos, ¿verdad? De este tratamiento de hemodiálisis, ¿verdad? A partir de peritonitis. Ella estuvo pues en UCI, ella estuvo también con algunos cateterismos que fueron necesarios realizarle por problemas que se generaban. Así que fueron años de mucha lucha, ¿verdad? Fueron prácticamente 10 años después de que se detecta la insuficiencia renal, en la cual estuvimos luchando día con día, y que, reitero, la actividad profesional de mi parte nunca paró, ni las oportunidades de estudio nunca pararon, el servicio ministerial tampoco paró. Usted ha sido testigo de cómo sí, año con año el Ministerio de Discipulado ha estado ahí siempre presente, y yo creo que la gloria se la lleva a Dios, ¿verdad? Al final, pues, hace ya un poco más de 3 años, Wendy logró trasplantarse, y pues sí fue un milagro, porque la verdad que este es un acto supremo de amor. Yo quisiera pues aprovechar para hacer el llamado de que este es un tema en el cual ya en nuestro país, por ejemplo, ya se dispone de una nueva normativa que ojalá venga a ayudar a tantas personas que hoy lo necesitan, pero al margen de eso también está
la necesidad de prestarle atención a estos temas. En nuestro caso, el trasplante le cambió la vida a mi esposa radicalmente, totalmente. Ya va a comentar un poco de esto. Pero lo cierto es que no solamente hay órganos en el cielo, también hay órganos aquí en la tierra. Y créanme que el trasplante, cuando una persona lo otorga en vida, es un milagro de Dios, porque estamos ahí dando un paso en el cual se requiere la voluntad del hombre. El milagro estrictamente en el cual pues uno le pide algo a Dios y Dios lo otorga, eso tiene que ver con el Dios omnipotente, pero también el Dios misericordioso y el Dios que está pendiente de uno. Cuando entramos a esta área del trasplante de alguien que está dispuesto a donar un órgano vivo, ya entramos también a esa situación en la que la persona está en su libertad de hacerlo o no, y eso no es fácil. Sí. Cuando hablamos de que el milagro depende de Dios, créanos que es más fácil, pero cuando está de por medio que una persona disponga en su corazón, en su mente, el poderlo hacer, ya estamos hablando de algo que a mi juicio es todavía superior. Y tiene que ver también con cómo Dios puede obrar en la vida de las personas. Por eso reitero que la mejor decisión que nosotros podemos tomar es confiar en Dios, tener esa influencia en los cielos. ¿No sabe qué importante es? Porque Dios sí tiene la capacidad de influir, de cambiar el rumbo de muchas situaciones, incluso influir en personas para poder alcanzar estos propósitos. Y hoy en día pues tenemos una excelente relación con la persona que sirvió de donante de mi esposa, en vista que ni mi persona, ni mi familia, ni la familia de Wendy podía ser donante, luego de los análisis que se hicieron. Ha sido una situación sorprendente, pero que, reitero, el confiar en Dios, sé que no es fácil, pero es difícil confiar si no tenemos fe. Quien alimenta nuestra confianza en Dios es la fe. Hoy que vamos a cumplir 15 años de casado, Dios me ponía a mi corazón una linda porción que está precisamente en 1 Corintios, que dice que ha permanecido la fe, la esperanza y el amor. Amén. Y yo creo que esas tres virtudes son las que nos ha caracterizado y que Dios nos ha permitido experimentarlas. Dios no simplemente nos muestra algo, nos enseña algo, sino nos hace partícipes. Y creo que los dos hemos sido pues instruidos en esto, en la fe, en ejercer la fe, en saber que Él tiene el poder, la voluntad y sobre todo Él tiene la misericordia para obrar a favor de nosotros. Y esa fe nos da esperanza, esa esperanza para saber de que las cosas van a cambiar para bien, que no siempre las cosas van como a lo que nos estamos enfrentando, a los problemas, pero también esa fe y esa esperanza nos permiten recrearnos en un ambiente de amor para tener la paciencia, para tener la comprensión. Y yo comprendo a muchos esposos o esposas que puedan estar enfrentando, o hijos que puedan estar enfrentando problemas con algún familiar, de que a veces tenemos que ponernos en los zapatos de la persona que está enfrentando la enfermedad o las dificultades para tener ese grado de podernos acercar, de poderles hablar, de poderles animar. Yo siempre recuerdo, y Wendy sabrá de que yo siempre le animaba a no centrarse en el problema, sino en la solución. ¿Y cuál es la solución? Y Dios nos fue permitiendo entender que bajo su mano vamos a tener paz. En muchas oportunidades, reiteradas oportunidades, hablando con los médicos de las dificultades médicas que ella presentó, de salud mejor dicho, médicamente habían ciertos riesgos. Y recuerdo que los médicos nos decían, miren, ustedes están acá, evitemos llegar a este punto, que este punto es delicado. Pues mire, pastor, no me lo va a creer, de repente a los días nos habíamos pasado ese punto y estábamos acá. Y la situación de paz, de tranquilidad, la teníamos.
todos los riesgos que nos decían que se podían presentar resultaban ser de que Dios los estaba neutralizando. Y eso nos daba esperanza. Y eso nos daba esperanza. En la medida que fue caminando el tiempo, yo entendí una cosa, que solo un milagro de Dios lo iba a lograr. Y que ese milagro era el resultado de tantas oraciones como las que mencionó mi esposa, que usted realizó por ella, de tantas personas que pusieron atención, que pusieron lágrimas, que pusieron el llamado de Dios y que estuvieron ahí con nosotros y que siguen estando con nosotros día con día y que nos demuestran de que Dios es poderoso. Creo que los dos nos mantenemos por una razón, y es seguir glorificando a Dios y seguir animando a las personas. Que no importa el problema, sea de salud, sea económico, sea familiar, sentimental, que sepan de que confiar en Dios es la mejor decisión. Porque en la medida que confiamos en Dios, vamos a encontrar un propósito a todas las dificultades, a todos los problemas y sobre todo a todos los proyectos, a los planes que tiene Dios. De mi parte, pues no puedo decir que estoy escribiendo un libro con mi esposa, pero sí tengo presente mis memorias. Mis memorias, y hay un versículo con el cual quiero, pues, y que siempre tengo presente es aquel que dice que yo tengo planes de bien, no planes de mal, ¿verdad? Y esos planes son de vida. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y en ese sentido, entender de que no estamos aquí por casualidad, sino que hay un gran propósito de Dios para nuestras vidas y estar expectantes que día con día lo podamos ver realidad. Amén. Gracias, hermano Ricardo. Quisiéramos escuchar, hermana Wendy, esos momentos cruciales de su testimonio, el médico dando su diagnóstico, posiblemente varias veces, no hay otra salida más que un trasplante. ¿Cómo vivió esos momentos? ¿Qué pasaba en la mente, en el corazón? Desde varios aspectos, ¿no? Desde el aspecto emocional, el aspecto humano, pero también el aspecto espiritual. Bueno, como le comenté, pues conocí a Dios gracias a Iglesia del Camino, lo cual me ayudó y me fortaleció mucho, pero después de eso, una pequeña crisis se convertía en algo fuerte, en algo grande. Sí, yo recuerdo que constantemente era ingresada en el hospital, ¿verdad? Eso era parte de mi vida, pero como yo ya conocía a Dios, yo me iba a otra cama, en la noche para mí era como disfrutar, ¿verdad? No las agujas, pero sí disfrutaba la gente, las enfermeras, los doctores, yo les hablaba de Dios a otras personas, orábamos por otras personas, o sea, yo aprendí a hacer mi ambiente en esos lugares. O sea, yo aprendí a glorificar a Dios allí y olvidarme de que existía un sufrimiento. Sí había un sufrimiento físico, pero usted siempre me iba a ver con una sonrisa. Yo creo que Dios me ha dotado de alegría y yo agradecía incluso hasta después de que me ponían una aguja, a pesar de que me hubiese dolido. Pero sí, físicamente las crisis fueron bastante fuertes. Pues físicamente yo recuerdo, después tuve otra crisis de convulsiones, que fue más o menos en el 2004, fue bastante dura, bastante difícil la situación, ya se había hecho un estudio en el que yo ya tenía un daño renal causado por el lupus. Sin embargo, yo seguí mis controles y todo normal. Cuando nos casamos con Ricardo, él pues incluso habló con el doctor, estaba consciente. En ese lapso recuerdo de que sí tenía mis crisis, pero eran como un poco más de ir al hospital, sí, pasaba un par de días ingresada, pero al punto de la gravedad, como él comenta, cuando nos casamos, tuve una crisis bastante seria, que al final llegar a ese límite era, por ejemplo, que me iban a hacer una laparotomía y extraer el vaso. Dios no permitió eso. Eran unas fiebres constantes que tuve durante 3 meses y no se sabía el diagnóstico. No hubo a la fecha un diagnóstico. Sí hubo, recuerdo que cuando ya regresé después de vacaciones al hospital, porque solo me habían dado pasar el 31 en mi casa, la situación era deplorable, delicada, un sangramiento interno
el cual había bajado mi hemoglobina al extremo. Todos los médicos se llegaron a despedir de mí en esa oportunidad, recuerdo. Y en esa ocasión yo recuerdo que hice un pacto con Dios y le dije que pues hice un pacto de santidad con Dios. Nunca lo he hablado con nadie, pero sí le dije de que iba a estar apartada para Él, pero que me ayudara. Pero a la vez, cómo la palabra le da paz y tranquilidad a uno, porque yo había leído entre las porciones, no temas porque yo estoy contigo. Pero yo le decía a Dios, yo no entiendo si tú me decís, no temas porque tú estás conmigo y voy a estar aquí, o si me voy contigo, igual voy a estar contigo. Entonces ahí creo que fue cuando yo comencé a llegar a un nivel en el que uno considero que trasciende al punto que no sabe si va a quedar en la tierra o no va a quedar en la tierra, pero lo más valioso y lo más relevante y lo que le da paz y seguridad a uno es que Dios estaba conmigo. Entonces esa parte para mí fue bien valiosa, bien relevante. Sin embargo, salí de la crisis y pues posteriormente entré a la diálisis y a la hemodiálisis. Bueno, primero empecé con hemodiálisis, pero honestamente eran noches enteras en donde cada quien se ponía de acuerdo para orar 1 hora, porque yo no quería hacerme el tratamiento. O sea, yo no lo conseguía, es la fase de negación. Y yo decía, Señor, ¿cómo puedes permitir esto? Pero ahora yo le digo a cualquiera que tal vez está en una fase de negación por un problema familiar o lo que sea, para que el nombre de Dios se glorifique, es necesario este tipo de situaciones. Y nosotros no vamos a poder lograr conocer más a Dios y estar más cerca de Dios si no atravesamos ciertos procesos que son necesarios en nuestras vidas, que nos ayudan a crecer como seres humanos, ¿verdad? Entonces entré a la hemodiálisis, honestamente, y esto es como un tabú para mucha gente. ¿Qué pasa cuando ya lo conectan a uno a la máquina? Sí, yo pensé que yo me iba a quedar ahí. Y entonces en el primer tratamiento, involuntariamente no podía parar de temblarme el cuerpo, pero no me pasó nada. O sea, la gente no se muere en hemodiálisis. La gente vive más haciéndose el tratamiento. O sea, si a usted le dicen que se lo tiene que hacer, le ayuda a estar mejor. Comencé el tratamiento y sí, internamente yo me sentía mal, pero físicamente logré una estabilidad, la cual, como dice mi esposo, sí a veces llevaba ciertas crisis. En el 2016, para mí fue la crisis más dura, más difícil, porque sí me dio una peritonitis en el estómago, algo súper fuerte, súper delicado. Yo necesitaba que me hicieran algo, pues me tuvieron que operar. Pero posteriormente estuve tantos días en el hospital que yo llegué a un punto que no dormía nada en la noche. O sea, escuchar esos sonidos, me ponían 8 antibióticos diarios. Yo ya no resistía, todo era endovenoso, pero yo ya no resistía y llegué a un nivel que me volvieron las crisis de las convulsiones debido a un medicamento que en realidad yo lo había estado tomando, pero ya era algo tan automático que como en el hospital usted deja sus pastillas, entonces ese mismo medicamento me había provocado la crisis de lupus. Fue bastante duro porque era, dice mi esposo, porque hay fases que yo no recuerdo, pues, dice mi esposo que era saliendo del hospital de la hemodiálisis y a la vuelta volví a convulsionar en el carro. Bueno, incluso estuve con una enfermera después y yo recuerdo cuando me vi en el espejo y yo dije, bueno, yo creo que de aquí no, ¿verdad? No voy a salir. Mi cuerpo totalmente mal. E incluso ese mismo año, eso fue en julio, agosto, en marzo yo también tuve un infarto agudo al miocardio. No me desmayé como en las películas ni en las novelas. Dios me fortaleció. Yo no sabía qué me pasaba, yo no sabía qué era eso. Yo solo sentía una leve molestia y también tuve mucha náusea. Dios permitió que me diera mucha náusea porque eso le ayuda a que usted se mantenga. Es como un mecanismo de defensa, se llama reflejo vagal. Y recuerdo que yo incluso esa mañana yo sabía que algo malo pasaba y yo le dije a Dios, bueno, le dije, yo ya oré y estoy en tus manos. Entonces solo le pedí que me ayudara a no descontrolarme y que nos guiara a dónde ir. Entonces fuimos al hospital, ahí estaba un médico que es amigo de nosotros, que cuando íbamos de camino le llamamos y él estaba esperándome. Y recuerdo que solo le dije
a Dios, ayúdame a que no me descontrole y que no me desmaye, aunque yo no sabía que era un infarto. Entré caminando al hospital, pastor. Yo no entré desmayada, a mí no me faltó el aire. Yo creo que ahí podemos ver la cobertura de Dios. El doctor me llevó inmediatamente a hacerme el electrocardiograma y me dijo, lo que tenés es el infarto, vámonos a la máxima. Me llevó de la mano a la máxima y ahí sí fue como película. Empezaron a hacer un montón de cosas y me decía un doctor, ¿pero puedes respirar? Sí, le decía. Incluso, observe, le dije yo. Entonces, yo creo que solo lo podemos llamar milagro, solo le podemos llamar a Dios. No había sala para que me hicieran ese cateterismo. Dios puso las personas correctas y me llevaron a la sala, me hicieron el cateterismo, estuve en la UCI y Dios me guardó. Quedé débil pues después del infarto, pero Dios me guardó de un infarto en el que yo tal vez pude haber padecido más. Después de esa crisis que yo tuve, yo pienso que también la insuficiencia renal comenzó a arreciar un poco más. Yo ya no tenía acceso para ponerme los catéteres aquí, tuvieron que ponerme uno en la pierna. Y recuerdo una de esas situaciones cuando pues ya era segundo catéter que me ponían en la pierna y tuve un sangramiento en el lapso de 3 días, pero el último día comenzó a las 6 de la tarde y si a las 10 de la noche no paraba, iba a entrar a sala. Yo le dije a Dios que me ayudara a no descontrolarme. Para mí los médicos han sido mis ángeles porque el doctor estuvo allí con nosotros y eso me daba seguridad, me daba confianza y Dios poniendo paz en esto, pastor, porque yo me pude haber puesto a gritar o que me diera un shock, nervioso, lo que sea. No pasó nada de eso. Yo solo le decía a Dios, ayúdame, ayúdame. Yo cantaba alabanzas cuando yo me encontraba en medio del abuso, en medio de la crisis. Yo hacía eso, yo hablaba con Dios y yo le decía que me ayudara, por favor. Y recuerdo que al final el sangrado paró, pero yo sentí, incluso hasta en mi espalda, sentía cómo había corrido la sangre, ¿verdad? Posteriormente, también me dio algo que es bien delicado, que es la inflamación de una arteria. Realmente era la arteria femoral. Si esa arteria se inflama de esta forma, explota y usted se ve en sangre. Entonces era crítico los momentos en el que, por ejemplo, me llevaron al procedimiento y estaban todos los que iban a hacer el cateterismo y todos los que iban a estar en sala de operaciones. El nivel 3, estaban todos ahí a la expectativa que ese procedimiento, que era el menos invasivo, funcionara. Si eso no funcionaba, pastor, tenían que subir al 4º nivel para hacer el otro procedimiento, que no sé ni cuál es, porque no lo he. Es un aneurisma lo que me dio. Impresionantemente, Dios mostró su poder una vez más. Hicieron el cateterismo, el cirujano limpió, dijeron que yo no iba a caminar bien, eso fue viernes, domingo me levantaron para probar y yo caminaba bien, o sea, yo estaba caminando bien, había pasado todo eso, pero ¿qué hubiese pasado si Dios no hubiese mostrado sus maravillas, si Dios no hubiese mostrado su poder? Muchas personas no creyesen, por eso es necesario este tipo de procesos. E incluso el doctor que estaba en el sangramiento, que es el mismo del aneurisma, él cuando está con otras personas, porque él estuvo el año pasado con otro médico, y solo le decía, es que ella es un milagro, ella es un milagro. Entonces, estas personas son externas a nuestra iglesia, pero si ellos se expresan así, si ellos hablan así, como por ejemplo otro médico que también habíamos hablado acerca de Dios y me dijo que para él Jesús era un profeta más. Pero cuando él empezó a revisar, cuando hicimos un video de mi testimonio, todo lo que yo había pasado, él me dijo, esto es un milagro de Dios. Y escuchar esas palabras es cuando uno dice, vale la pena todo lo que hemos pasado. En ese momento que estuvimos en la UCI, ya el doctor le advertía a mi esposo que lucháramos por el trasplante, mas sin embargo a mí, en el Seguro Social, en el hospital, me habían desahuciado del trasplante. Si a mí me hacían eso, yo tenía demasiadas complicaciones como para que me funcionara. Entonces para mí no era una alternativa, mas sin embargo,
cuando yo había llegado a manos de estos nuevos médicos, había un doctor en especial, que es el que siempre me veía en la hemodiálisis, era el nefrólogo, que él decidió creerle a Dios. Y me dijo, sigamos, incluso le dijo, fue el primero que le dijo a mi esposo, hay que trasplantarla. Y él convenció a los otros médicos de ver la posibilidad de que me trasplantara. La última crisis que yo tuve fue una sepsis a causa del catéter. Incluso regresar aquí arriba también fue un milagro de Dios, porque fue por un procedimiento que en nuestro país no se practica. Pero Dios puso a los médicos, Dios puso a las personas y me funcionó. Y esa sepsis es una infección en la sangre. Yo he podido ver a mis amigos de la hemodiálisis aguantar no más de 2 días con una sepsis, porque la infección se va a todo el cuerpo. Yo recuerdo perfectamente esa fiebre que me hacía dar gritos por la infección en el cuerpo. En el momento la descompensación, la presión para abajo, y como yo ya había visto qué es lo que pasaba, yo sabía que venía, médicamente hablando, porque nosotros estamos en el mundo, pero no somos parte del mundo. Yo sé lo que pasaba en el mundo, pero yo simplemente le dije a Dios, estoy contigo. Y eso es lo más valioso. O sea, llegar al punto que si estamos en el problema, que si estamos enfrentando algo, por muy complejo que sea, el resultado que venga no es lo relevante es que Él está conmigo, el acompañamiento de Dios. Y después de tener un pronóstico reservado de esa sepsis, recuerdo en ese momento en intermedios, y recuerdo que llegaron a buscarme porque en el monitor les había marcado que yo ya estaba a punto de un shock séptico. Inmediatamente a la UCI, a inyectarme, yo recuerdo que adrenalina, mi corazón estaba latiendo a 160 latidos por minuto, pero salí, lo que para los médicos era imposible. Entre miércoles, domingo, mi presión arterial ya estaba estable, ya no estaba baja. Lograron dializarme, me dializaron en una condición bien crítica con una doctora a la par de emergencia porque yo podía colapsar en cualquier momento. Lograron hacerme todo el tratamiento. Para mí era gente maravillosa a mi alrededor, guiada por Dios. Y finalmente comenzar ese proceso, ¿verdad? De lo del trasplante. Después de Dios, yo se lo atribuyo a mi esposo, pastor. Yo en ese momento no tenía fuerzas, no estaba bien. Iba al tratamiento, pero estaba bastante desmejorada. Y ver a mi esposo no pedir un riñón, porque no se puede, pero exponer la necesidad. Y ver cómo Dios utiliza también nuestra iglesia para que alguien, parte de la iglesia, amiga de nosotros, dijera, Él me inquietó y yo quiero hacerlo. Y justo fue lo que yo le pedí a Dios un día. Inquieta, Señor, porque no podíamos hacer nada. Llegaban los donantes con el doctor, pero no clasificaban porque no es tan fácil. No le pasa nada a alguien si dona y está en buenas condiciones. El 2 de junio yo voy a cumplir 4 años ya de mi trasplante. Pero era impresionante ver el trabajo de Dios y cómo llega pues esta persona a donarme. Y después que ella dijo, sí, todo salió bien, hasta el punto que llegamos a ese momento milagroso que cuando el doctor le empieza a contar a uno cómo pasa, uno se sorprende. Estamos en 2 salas y el momento en que le dan el órgano al doctor, lo lleva en una mesita, lo perfunden, le sacan toda la sangre de ella. Es milagroso, porque a todo esto se queda sin sangre, se lo dan al cirujano cardiovascular y empieza a conectar las venas y las arterias. Ver ese momento mágico cuando quitan las pinzas para que él absorba mi sangre y se haga grande, pasar esos 3 minutos por todo el torrente sanguíneo y ver como resultado pues que la persona comienza a orinar. Uh-huh. Dígame usted
¿quién le va a dar vida a ese riñón ese lapso que pasa desconectado? Si hasta las plantas se nos mueren cuando las trasplantamos a veces. ¿Quién va a hacer algo tan maravilloso que después de haberme desahuciado de un trasplante, yo hubiese salido incluso antes del tiempo determinado y sin una sola complicación, y que a la fecha yo no puedo decir que he dado algún indicio de rechazo o algún indicio de actividad de lupus o algún indicio de algún tipo de padecimiento de algo? No tengo en la memoria decir, no estoy bien, no me funcionó. No, solamente Dios. Y usted puede escuchar a esos médicos, puede escuchar al doctor que me trasplantó y decir, Dios, un milagro de Dios, definitivamente. Amén. Y me gustaría, Gracias, hermana Wendy. me gustaría agregar un ¿Cómo hecho no? que creo que es relevante con esto del trasplante. Fueron 14 personas que en un lapso de 2 meses manifestaron su deseo de ser donante de Wendy. 14 personas. De las 14, 7 tenían las condiciones para iniciar los exámenes, y la última persona que se manifestó interesada y que realizó los exámenes fue la última, y fue la que al final pues resultó ser la donante exitosa. Y después de esas 14 personas, nadie más apareció. ¿Qué edad tenía esa persona? Ella tiene Un año y medio más que yo tengo 41, ella tiene 42 y cumple 43 este año. Amén, amén. Plenitud de la vida. Bueno, estimados hermanos, ustedes son testigos, han escuchado todo el relato de ese milagro que Dios ha obrado en pleno siglo XXI, cuando muchas veces ponemos en tela de juicio la existencia de Dios y el accionar de Dios. Creo que ha comprobado una vez más a través de este diálogo que hemos sostenido con nuestros hermanos Salazar, que sí se puede confiar en Dios, que sí ese Dios existe y es un Padre que nos ama y quiere ayudarnos en todas nuestras dificultades. Gracias, hermano Ricardo, gracias, hermana Wendy, por haber compartido en este programa algo extraordinario que aunque uno trata de tener el control, no deja de sentir por dentro que está estremecido por causa de lo que está escuchando, porque es un relato donde Dios juega el papel protagónico, donde Dios tiene el primer lugar, porque eso es lo que ha sucedido en la vida tanto de hermana Wendy como de su esposo, hermano Ricardo. Muchas gracias por haber estado con nosotros, y vamos a terminar este programa con la frase que solemos usar para finalizarlo. El hombre más pobre sobre la faz de la tierra es el hombre que no tiene a Dios en su corazón, ni metas y sueños por los cuales luchar, tomados de las manos de Dios. Que Dios les bendiga y hasta nuestro próximo programa.